A ver. Ok, ya, estamos todos. Bueno, ¿a quién le ha tocado psoriasis, por favor? A mí, doctora. ¿Suma? Doctora. Ya, si podrías comenzar, por favor, ya está habilitado para que Ya, está bien, doctora. inicies. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve? Se ve. Ya. Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Voy a exponer el tema de psoriasis y voy a empezar primero con la definición. La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica, es decir, es una patología de larga evolución, llega para quedarse, es recurrente. Vamos a ver que los pacientes con psoriasis cursan con muchos brotes, con muchas remisiones y exacerbaciones que se deben a ciertos factores que les voy a mencionar más adelante. Hay algunas características generales de la psoriasis. Es de causa desconocida, actualmente no se conoce la causa específica. Sin embargo, se ha visto que están implicados muchos factores, por eso es de origen multifactorial y tiene una base inmunogenética. La lesión elemental de la psoriasis son la presencia de estas placas eritematoescamosas. Como podemos ver en la imagen, son placas porque es una lesión sobrelevada, es eritematosa, porque es rosada roja y es escamosa porque presenta esta descamación plateada gruesa en la lesión que vemos. Ahora, un poco de la introducción sobre la frecuencia. La psoriasis está presente en el 1 a 5% de la población en todo el mundo. La literatura nos menciona que es más frecuente en personas de tez blanca en relación a las personas negritas, es más frecuente en Europa, en Estados Unidos y es menos frecuente en Asia, en África y en Latinoamérica. No encontré datos estadísticos sobre la prevalencia de la psoriasis en nuestro país, sin embargo, está relacionada con la obesidad, con el síndrome metabólico, también con la artritis. Vamos a ver que hay un tipo de psoriasis que se llama la artritis psoriática. También se ha visto que hay una relación con los pacientes con VIH. Sobre la edad, la psoriasis puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, hay dos picos que son importantes donde las personas empiezan sus primeras lesiones. El primer pico es entre los 20 a 40 años, el segundo pico es entre los 50 a 60 años y también se ha visto que del total de los casos, 10 a 15% se presentan en niños. De estos, más frecuente en mujeres. Sobre el sexo, afecta a hombres y a mujeres por igual. Ahora, sobre la etiología, les mencioné al principio que es de causa desconocida. No hay un agente etiológico específico que cause la psoriasis. Hay varios factores que están implicados. Por eso se le dice que es de origen multifactorial. Tenemos los factores genéticos, porque se ha hecho estudios y se ha visto que 1/3 de los pacientes que presentan psoriasis tienen antecedentes familiares. Entonces, está implicado el antígeno leucocitario humano. Vamos a ver que tenemos dos tipos de psoriasis, la de tipo 1 y la de tipo 2. En la de tipo leucocitario humano, CW6, B57 y DR7. En el de tipo 2, el antígeno leucocitario humano, CW2. Entonces, existe una predisposición genética, a pesar de que no es una enfermedad hereditaria como tal, pero existe una predisposición genética. También hay factores ambientales que podrían desencadenar o empeorar las lesiones. Uno de ellos es el estrés, también el hecho de fumar, la obesidad, los malos hábitos alimenticios pueden empeorar o desencadenar las lesiones. Se ha visto que la luz solar, los rayos ultravioleta, son de ayuda para estos pacientes, pero les voy a explicar más adelante en el tratamiento. También están implicados las infecciones, pueden ser virales o bacterianas. Dentro de las bacterianas tenemos las que están dadas por el estreptococo, que es lo más frecuente. También podría ser dada por el estafilococo, pero las del estreptococo son las que están más implicadas. También hay algunos fármacos que están relacionados como factor desencadenante. Tenemos a los AINES, a los betabloqueantes, a los antipalúdicos como la cloroquina, la primaquina.
También los traumatismos. Esta foto la saqué de un caso clínico, era de una paciente que presentó estas lesiones secundario a un traumatismo que sufrió. Ella se apretó, se puso un cinturón muy fuerte, entonces posterior al traumatismo que sufrió su piel, presentó estas lesiones que es la psoriasis. Ahora, sobre la fisiopatología, aquí tenemos la piel normal y aquí una piel psoriásica. Vemos la diferencia. Como les mencioné, no hay una causa conocida, entonces el antígeno es desconocido. Este antígeno va a tener contacto con la piel, ocasionando una reacción inmunitaria. Las células de la piel, las células dérmicas, van a llevar a este antígeno a los ganglios linfáticos. Y en los ganglios linfáticos se van a activar los linfocitos T. Esos linfocitos T van a ir a la unión dermoepidérmica para causar cambios inflamatorios, van a liberar citocinas, la interleucina 3, la 6, el factor de crecimiento. Estas citocinas estimulan y potencian a los queratinocitos. Se ha visto, y recordemos que fisiológicamente el ciclo celular del queratinocito es de 28 días. Pero, ¿qué pasa en la psoriasis? El ciclo celular se reduce a 4 días. Entonces, estas citocinas que liberan los linfocitos T están implicados en todo este proceso de la formación de la placa en la psoriasis. Sobre la clasificación, ya les mencionaba, tenemos dos tipos de psoriasis, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 también se llama psoriasis juvenil, es la que aparece antes de los 40 años y hay antecedentes familiares de psoriasis en la familia. La evolución es más grave que la de tipo 2, normalmente frecuentemente son resistentes al tratamiento y tienen una evolución más grave. La de tipo 2, también conocida como la del adulto, se presenta después de los 40 años, ocasionalmente no hay antecedentes familiares y tienen una evolución más favorable, más benigna. Dentro de la de tipo 1 tenemos la clasificación de acuerdo a la urticaria física, la psoriasis que puede presentarse en la piel cabelluda, en la zona del pañal, en las uñas, la pustulosa en gotas, folicular, eritrodérmica y universal. En la de tipo 2, que es la del adulto, se puede clasificar según su localización y según su morfología. Según su localización, puede presentarse en la piel cabelluda, facial, palmoplantar, unguial, etcétera. Dentro de la morfología, puede ser en gotas, en placas, anular, ostrácea, pustulosa, les voy a explicar más adelante. Sobre la lesión elemental, voy a explicar un poco mejor las características de la lesión elemental de la psoriasis. Como les mencioné al principio, es una lesión eritematoescamosa. Inicialmente esta lesión se forma como una pápula y en la superficie podemos encontrar esta escamación que es gruesa, que es adherente. Cuando crece, la morfología de la pápula se convierte en una placa, pero podría quedarse solo como una pápula. El aspecto, como vemos, es es roja, es roja y es infiltrativa. Sobre la forma es oval, puede ser circular, que es lo más frecuente. Sin embargo, también se puede presentar de forma lineal, como vemos en la imagen. El tamaño, no hay un tamaño definido, el tamaño puede variar. Y sobre la extensión, puede presentarse en un segmento de la piel o en toda la extensión de la piel. Bueno, aquí tenemos otra imagen, entonces lo que les decía, es una placa eritematoescamosa, generalmente de bordes irregulares. Ahora, sobre la localización, va a ser más frecuente en estos lugares que están con naranja, más frecuente en la zona del cuero cabelludo, en las zonas de las salientes óseas como las rodillas, en la zona de los codos son bastante frecuentes. También se puede presentar en la parte de los pliegues, aquí tenemos en los pliegues axilares, en los pliegues inguinales, en la región inframamaria también, y también se podría presentar en la región sacra, en la zona palmo-plantar de los pies. Aquí tenemos una psoriasis en la parte de los codos, generalmente se presenta de forma bilateral y simétrica. Aquí tenemos una psoriasis en el cuero cabelludo, que es bastante frecuente. Y ahora sí vamos a empezar con las formas clínicas. Tenemos la psoriasis vulgar o en placas, que es la más frecuente y se presenta en el 80-90% de los casos. Y como vemos en la imagen, es justamente lo que les decía. Bordes regulares, es una placa eritematoescamosa y pueden presentar una descamación blanca nacarada con un aspecto de yeso.
También tenemos la psoriasis en gota o gutata, también se llama. Como vemos en la imagen, tiene una forma como de lluvia, las lesiones son más pequeñas, más circunscritas, y esto generalmente se presenta en los niños y en los adolescentes, y se ha visto que está asociado a infecciones como la infección faringoamigdalar, por ejemplo. También tenemos la psoriasis invertida. Esta es la psoriasis que se va a presentar en los pliegues. Aquí tenemos una psoriasis en el pliegue axilar, aquí tenemos una psoriasis en la zona inguinal, acá tenemos una psoriasis en la parte inframamaria, que es frecuente también. Hay otro tipo de psoriasis que se llama la psoriasis de la zona del pañal, que se presenta más que todo en los infantes. Hay otro tipo de psoriasis con una morfología bastante rara. Tenemos la psoriasis ostrácea, que es esta de acá. También tenemos la psoriasis rupioide, que presentan esta hiperkeratosis. Tenemos la psoriasis de la piel cabelluda, que tienden a respetar la zona cabelluda. Generalmente no avanzan tanto hacia la cara, pero podrían avanzar un poco, como vemos en esta imagen. Tenemos la psoriasis de la lesión palmoplantar, que pueden presentar los pacientes fisuras, pústulas, y podrían presentar incluso limitaciones al momento de hacer los movimientos. Tenemos la psoriasis en uñas, que como vemos en la imagen, presenta una mancha de aceite que se lo conoce como onicolisis. Puede haber también erosiones puntiformes pequeñas, que se lo conoce como signo de dedal. Puede haber una hiperkeratosis subungual y unas manchas de salmón, que se lo conoce como eritroniquia. Y generalmente estas psoriasis en uñas están acompañadas con lesiones en otras partes del cuerpo. No están, leí que frecuentemente no se presentan solo en las uñas, sino acompañan otras lesiones en otras partes del cuerpo. También tenemos la psoriasis eritrodérmica. Esta se caracteriza porque afecta a más del 90% del cuerpo. Entonces, este es un tipo de psoriasis muy grave y que el tratamiento igual va a ser muy fuerte para este tipo de psoriasis. Presenta eritema, una descamación en general, hay prurito intenso, puede haber fiebre, el paciente generalmente tiene malestar general y síntomas generales. Hay un tipo de psoriasis que se llama artritis psoriásica, que se presenta junto con la artritis, que es una enfermedad autoinmune, como sabemos. Y en estos pacientes generalmente primero se presenta la lesión, la dermatitis, y posteriormente les diagnostican con artritis. Eso es lo frecuente. Es muy raro que primero empiece la artritis y luego la dermatitis. Ahora, sobre el diagnóstico es clínico. Como sabemos, primero tenemos que hacer una historia clínica completa, pedir todos los antecedentes al paciente, investigar sobre la lesión, cómo apareció, las características, etcétera. También es importante hacer el examen físico y revisar todas las zonas del cuerpo del paciente y buscar la lesión elemental de la psoriasis, que era la placa eritematoescamosa, que era bien delimitada y estaba cubierta por una escama gruesa, nacarada. También tenemos el diagnóstico de gabinete. Podríamos pedir algunos exámenes complementarios como la biohemática, los exámenes laboratorios que conocemos. Podemos pedir un perfil lipídico, porque está asociada con, como les decía, con enfermedades como la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión. También se podría pedir los electrolitos, electrocardiograma, y en caso de que estemos sospechando de que tenga una artritis psoriática, entonces se pide el factor reumatoide. Y también podríamos pedir una radiografía de las manos en caso de que estemos sospechando de una artritis psoriática. Ahora, sobre el diagnóstico histopatológico, les había mencionado que hay cambios histológicos debido a la liberación de las citocinas por los linfocitos T. Entonces hay 4 características importantes que se puede observar al momento de hacer la biopsia, que es la hiperkeratosis, es decir, un aumento en la capa externa de la piel. También una parakeratosis, que es una acumulación de la capa córnea. Puede haber una acantosis, puede haber incluso una papilomatosis. Estas son las 4 características principales al momento de hacer la biopsia, lo que se vería en el microscopio.
También es importante hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en una psoriasis del cuero cabelludo tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con una dermatitis seborreica y con una tiña de la cabeza. En el caso de una psoriasis vulgar, la de psoriasis en placas, lo que les decía que era lo más frecuente, podríamos hacer el diagnóstico diferencial con una tiña corporal o una micosis fungioide. En el caso de una psoriasis en gotas, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial de una erupción por dipirona, que es un fármaco, o en caso de una sífilis secundaria o una pitiriasis rosada. En caso de una psoriasis inversa, que es la que se presenta en los pliegues, podríamos hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de glucagonoma y con la tiña o la candidosis. Algunas complicaciones de la psoriasis son la dermatitis por contacto, el impétigo secundario, la candidosis, la eritrodermia, la artropatía y, como les mencionaba, está relacionada con el síndrome metabólico. Entonces, podrían presentar incluso infarto de miocardio y algo muy importante que es la parte psicológica, porque recordemos que es una enfermedad en la piel. Entonces, es una enfermedad que se ve en comparación con la hipertensión, por ejemplo, que no se ve a simple vista. Esta enfermedad dermatológica podría causar depresión en los pacientes. Ahora, sobre el tratamiento va a depender de acuerdo a la gravedad, a la extensión, a la localización y al tipo de psoriasis. Sin embargo, tenemos 4 tipos de tratamiento. Está el tratamiento tópico, donde se podría usar los queratolíticos, como la urea, por ejemplo, al 10, al 20 o al 30%. Se podría usar el ácido salicílico en crema fría del 2 a 3%, esto más que todo cuando se trate de una psoriasis en el cuero cabelludo. También se podría usar el alquitrán de hulla en 1, 2 al 3%, la antralina, el piritionato de zinc. Y en el caso, esto más que todo se va a usar en una psoriasis leve a moderada. Ahora, en una psoriasis que sea grave, se tiene que usar un tratamiento un poco más fuerte, sería un tratamiento sistémico. Los esteroides, los corticosteroides, no están recomendados por los efectos secundarios que conocemos y se usa el metrotexate, los retinoides, la ciclosporina. Sin embargo, también tenemos que conocer los efectos adversos y recordemos que esto no se podría dar, está contraindicado en pacientes embarazadas, también en aquellos pacientes que tienen alguna nefropatía, hay que tener mucho cuidado. Y también está la fototerapia, que esto se podría usar en una psoriasis leve a moderada. Y esto también se ha visto que ayuda bastante, los rayos ultravioleta, también los rayos del sol. Y también tenemos la terapia biológica, pero se ha visto, bueno, esto es lo último de la medicina en la psoriasis, estos medicamentos, pero hay que ver también muchos aspectos, ¿no? También el lado del costo, porque estos medicamentos para terapia biológica son muy costosos. Y bueno, esta es la bibliografía que usé y gracias por su atención. Está bien, está muy bien. Ya después vamos a ver las dudas que ustedes tengan, chicos. Y acuérdense, ok, como les había mandado un papel, o sea, la foto de lo que va a ser la rotación, ustedes saben que cada semana hay un examen. Entonces, el primer parcial es este viernes, el segundo parcial es el viernes subsiguiente, no sé si es feriado, eso nos vamos a fijar, creo que ya es Navidad, no sé, no me acuerdo qué día cae. El tercer parcial cae jueves, porque viernes es el final. A ver, déjenme ver un segundito. Sí, doctora, el 25 es viernes. Sí, viernes 25, Navidad. Entonces pasamos a que den el 26. ¿Okay? La semana subsiguiente, lamento decirles, el 31 tiene su tercer parcial y el 2 vendría a ser su examen. Ahora, dentro de lo que son las exposiciones se califica la presentación, obviamente el conocimiento que ustedes tienen, porque no es un examen de lectura.
Entonces no es a leer, entonces tal cual, o sea, las fotos, la presentación del conocimiento del tema. Los parciales son orales, son preguntas muy simples, muy sencillas. Dermatología no es una especialidad muy fácil porque tiene muchísimo detalle e implica mucha memoria. Pero va bien cuando estudias, por supuesto, como todo en medicina. En medicina no hay nada que sea sencillo, no hay nada que sea fácil. Y si han llegado a quinto año es porque han estudiado y están estudiando, entonces simplemente mantener esto. Es un complicado, pese a que uno no está saliendo mucho y demás, hay una carga de fin de año que ya el cerebro sabe que es diciembre, próxima Navidad, y es lo mismo como que las pilas están en rojo, pero igual, o sea, este esfuerzo tienen que continuar haciendo porque saben que no termina aquí. Y saben que se pueden aplazar, saben que hay segunda instancia, y saben que también hay gente que se ha aplazado en el examen de gracia. Entonces, por si acaso, sabes, es que más bien todos aprueban, pero aprendan. Porque aprobar sin aprender es bien complicado. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con los temas. Seguimos, por favor, con dermatitis de contacto. ¿A quién le toca? A mi doctora. ¿Jonathan? Sí, doctora, Jonathan Moyo. Ya, Jonathan. Puedes entonces. Doctora, lo voy a presentar entre el celular. Por favor, tuve un inconveniente con mi laptop. Lo voy a presentar del celular mis diapositivas. Sí, por favor. No hay problema. ¿Se ve, doctora, mi pantalla? Sí, se ve. Ya, está muy bien. Bueno, doctora, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. El tema que me ha tocado exponer hoy día es el tema de dermatitis por contacto. Bien, en cuanto a la definición, vamos a ver, ¿no?, que es un síndrome reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel, ¿no? Normalmente esta reacción se va a presentar, ¿no?, en el lugar de contacto. Rara vez se produce, ¿no?, a distancia, pero en su mayoría de los casos va a ser en el mismo lugar donde se produce, ¿no?, la sustancia, que ya sea artificial o una sustancia natural también. Puede ser de tipo de característica eczematosa aguda o liquenificada y crónica, ¿no? En la forma de eczematosa aguda vamos a poder ver, ¿no?, que es más común en características agudas, va a haber edema, va a haber inflamación. En cambio, en la liquefinado crónica vamos a ver, ¿no?, que es una característica de piel tipo más arrugada, o una piel, ¿no?, que es más, que ya se ha vuelto incluso más gruesa, ¿no? Entonces vamos a ver que los mecanismos cuales se producen va a ser en el tema de características de un irritante primario o mecanismo de sensibilización, ¿no? En el irritante primario vamos a ver que hay en el aspecto de irritantes primarios fuertes y débiles, y en el mecanismo de sensibilización vamos a ver, ¿no?, que hay sensibilización, por ejemplo, con el tema también de la luz, de la fototóxica o fotoalérgica, ¿no? También vamos a poder apreciar ese aspecto. En cuanto a la epidemiología, vemos, ¿no?, que en las consultas en el área de dermatología vamos a poder ver, ¿no?, que en el 5 al 10% de los casos se va a poder ver, ¿no?, alteraciones de este tipo, que suelen ser los más comunes, ¿no?, en el área de dermatología. Vamos a ver que puede afectar a todas las razas, pero hay una cierta resistencia, ¿no?, en las personas que tienen la piel más oscura, las personas de raza negra. En cuanto al sexo y la edad, vamos a ver que no discrimina, ¿no? Tiene por igual proporción, va a afectar a todos. Y en cuanto a las consultas a nivel general, ¿no? Vamos a ver que en cuanto al 25 y 50% de las enfermedades ocupacionales, esto, ¿no? Enfermedades ocupacionales, ya sea con personas que sobre todo trabajan, ¿no?, con el tema del contacto físico, ¿no?, que trabajan con las manos, muchas veces se ve, ¿no?, en las sustancias que se logran apreciar. Por ejemplo, en mujeres se ve más en el nivel de niños, ese joyero, es muy habitual que se pueda ver en este tipo de reacciones.
O también en hombres, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de contacto con cemento, que muchas veces en los varones se presenta muy a menudo, ¿no? También ahí vemos también es muy poco frecuente, pero, por ejemplo, en el personal médico se ve, ¿no? El contacto, por ejemplo, cuando tienen con el látex, también puede generar este tipo de reacción, ¿no? Entonces, vamos a ver en cuanto a la etiopatogenia, se puede apreciar, ¿no? Cualquier sustancia, se va a deber a cualquier sustancia o objeto que esté en contacto directo con la piel, ¿no? En los diferentes objetos vamos a ver, ¿no? Que primeramente se va a presentar por característica del irritante primario, que en este vamos a ver, ¿no? Que no necesariamente va a haber una sensibilidad previa. Esto se va a deber, ¿no? A que se puede originar, como les adelantaba hace un momento, se va a deber por susceptibilidad individual y se va a deber a irritantes débiles o potentes. En relación a los irritantes débiles, vamos a ver, ¿no? Que estos se va a deber a que va a haber una reacción repetida, una acción repetida y constante y prolongada, ¿no? De la sustancia, ya sea en cantidades mínimas o en cantidades en las que pueda llegar a afectar, ¿no? Y esto no necesita, ¿no? Como hemos dicho, una sensibilización previa. En cambio, en los irritantes potentes o también se conecten tóxicos, no se va a deber, ¿no? A repeticiones a contactos repetitivos, ¿no? Sino se va a deber a un contacto directo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la diferencia de los débiles y los potentes. Entonces, esto se va a deber a diferentes tipos de exposición, a diferentes tipos de químicos, ¿no? Entre los cuales tenemos los siguientes, ¿no? Que son, por ejemplo, sustancias químicas, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, como tenemos ahí en la imagen. También se va a deber a sustancias, al amoníaco, ¿no? Esto que se va a poder ver, por ejemplo, cuando hay contacto con orina o heces. En ácidos orgánicos, ¿no? Como vemos ahí un ejemplo en un vegetal, que es la ortiga, que también se puede apreciar, se puede llegar a apreciar, ¿no? Esta reacción. Entonces, también podemos, ¿no? En los productos industriales, como vemos ahí, en todos los diferentes químicos, detergentes, champús, todos los disolventes que se pueden apreciar, también se puede presentar este tipo de reacción. Y también en el tema de los medicamentos, ¿no? Ya sea sobre todo en los antisépticos que vemos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del mercurio, la violeta, el pergamato de potasio, igual también son sustancias en las cuales se puede presentar este tipo de alergia que va a ser a través de un irritante primario, como hemos dicho, no hay sensibilización previa. En cambio, el siguiente, las reacciones son por dermatitis de contacto, que es por sensibilización. En este sí, bueno, el nombre, la definición ya nos lo dice, ¿no? Va a haber una sensibilización previa, que esto se va a deber, ¿no? Una reacción inmunitaria de tipo 4, o como también lo conocemos, ¿no? Como una hipersensibilidad tardía. Entonces, en esta va a haber una fase de inducción, que a veces puede durar, ¿no? Entre 4 días hasta varias semanas, ¿no? Entonces, esto se va a dar por una inflamación mediada, se va a mediar, ¿no? Por las células T, que estos van a ir a dar, ¿no? Con especialidad ante un apteno, ¿no? Este apteno va a ir a unirse, ¿no? A una proteína que esto se va a dar en lugar de la epidermis. Entonces va a generar a partir de ahí, ¿no? Se verá presentar este antígeno completo con el anticuerpo. Se verá presentar, ¿no? A las células por medio de las células de Langerhans se van a presentar a las células T, ¿no? Y a partir de estas células T, efectores y las de memoria, entonces se va a generar la reacción que se va a ir a presentar, ¿no? En las sustancias que vamos a poder ver, ¿no? Las sustancias sensibilizantes, vemos, ¿no? Que hay diferentes tipos de sustancias, como vemos ahí, ¿no? Las sales de cromo, el níquel, el cobalto, que estas ya primero necesitan una sensibilización previa, entonces ya después cuando se vuelva a tener contacto, entonces va a presentar la reacción, ¿no? Se presenta. En cuanto a la sensibilidad, igual vamos a poder ver, ¿no? Que hay en una dermatitis en los que va a intervenir el factor de la luz, ¿no? O sea, primeramente va a estar la sustancia en contacto y también va a tener un tipo de reacción ante la luz. Esta vamos a poder dividirlo en dos, ¿no? Una fototóxica y una fotoalérgica, ¿no? Entonces, la luz que hace, ¿no? Las sustancias normalmente con las que se combina van a ser unas sustancias de bajo peso molecular que se van a transformar, ¿no? En los irritantes o en los sensibilizantes. Esto, a raíz de eso, a través de la radiación o la luz ultravioleta que presenta la luz, entonces va a generar la reacción, ¿no? Entonces, en lo que es la fototóxica, a diferencia de la fotoalérgica, entonces la fototóxica no va a necesitar, ¿no? De mecanismos inmunitarios. Va a haber una exposición simultánea a sustancias químicas que va a ser una reacción UV, ¿no? De 290 a 400, ¿no? Nanómetros. Esto, por ejemplo, esto se presenta, por ejemplo, en algún tipo de sustancias. En la imagen, por ejemplo, vemos, ¿no? Que hay también algunos vegetales tienen, ¿no? Un tipo de componentes que son las furocunaminas.
Estas uroconaminas, por ejemplo, contienen contacto y añadido a la luz, entonces va a generar una reacción, que esta se la conoce, ¿no?, como fitofotodermatitis o dermatitis de Verloc, ¿no? Entonces, esto igual va a generar, ¿no?, en esta fototóxica. En cambio, en la fotoalérgica, vamos a ver que es un mecanismo inmunitario, este sí va a intervenir, ¿no?, una reacción previa, una sensibilidad previa. Entonces, esto se da por la exposición de un fotosensibilizante a la luz de entre 320 y 400 nanómetros, ¿no? Entonces, es unas sustancias fotosensibilizantes, por ejemplo, pueden también estar ahí los antihistamínicos, los hipnóticos, psicofármacos o derivados del PABA. Cuadro clínico, vamos a ver, ¿no? En el cuadro clínico es que la reacción se va a presentar, ¿no?, en el sitio de contacto. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, se va a presentar donde se presenta el sitio de contacto, que normalmente son lugares de predominio de zonas, en partes expuestas. Por ejemplo, las personas que trabajan con las manos o que están siempre, ¿no?, más, que se prenden, o personas que están expuestas, ¿no?, al sol constantemente, y que están, bueno, sus partes están, las extremidades están expuestas, entonces se va a generar ahí, ¿no?, en zonas expuestas, y pues, raras son algunas que se van a presentar la reacción a distancia, ¿no? En cuanto, ahorita vamos a ver las imágenes, vamos a ver que se puede dividir, ¿no?, el cuadro clínico en aguda, subaguda o crónica. Las características de la aguda son específicas, ¿no? Van a ser un eritema, edema, vesículas, ampollas, costras mielicéricas o hemáticas. En cambio, en la crónica vamos a poder ver igual ahora en las imágenes, que son la liquinificación, como habíamos mencionado antes, las escamas, las costras hemáticas, que estas son las más comunes, ¿no? Hiperkeratosis y fisuras. Normalmente la hiperkeratosis se va a presentar más, ¿no?, en la planta del pie, en el tercio anterior, ¿no? Y la subaguda se va a deber a una combinación de ambas, ¿no? Es como un proceso en el cual va a pasar, entonces la subaguda va a tener una combinación de cualquiera de estas dos, ¿no? Entonces, como les había dicho, ¿no?, en la aguda vamos a poder, ¿no?, ver los signos clásicos del eritema, las regiones que tenemos ahí, los ampollos que podemos apreciar. En cambio, en las crónicas también vamos a poder ver, ¿no?, como hemos dicho, la liquinificación, una piel más rugosa, una piel más engrosada, la hiperkeratosis que a veces comúnmente se ven en las plantas de los pies también, que ahorita igual lo vamos a apreciar, que normalmente se va a presentar, ¿no?, en el tercio anterior también. Y como hemos dicho, las subagudas van a ser una combinación entre estas dos, ¿no? Como hemos dicho aquí, por ejemplo, en un aspecto igual importante y similar en la dermatitis plantar juvenil, vamos a ver, ¿no?, que va a ser un eczema del antepié, que es normalmente más comúnmente se los aprecia en niños, comúnmente va a ser bilateral y, como hemos dicho hace un momento, va a afectar, ¿no?, un tercio anterior de las plantas. Lo que vamos a ver generalmente aquí es el fluoritis intenso, una descamación, ¿no?, que va a estar relacionada, muchas veces puede estar relacionada con una dermatitis atópica, o también el uso de calcetines y zapatos sintéticos, ¿no? El IDES, vamos a ver que el IDES es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Son las lesiones a distancia, que es prácticamente una de las pocas que se presentan, ¿no? Que se da en un lugar, en un cierto lugar se da, ¿no?, el lugar de contacto, en la exposición, pero la reacción se presenta, ¿no?, en otro lugar. Entonces, la lección elemental que se presenta aquí bueno, van a ser las pápulas, las vesículas, y, como hemos dicho, el contacto va a predominar en fases expuestas, a veces se va a presentar de manera bilateral, y comúnmente no son simétricas, lo que vamos a poder ver aquí. Entonces, en la dermatitis fotoalérgica, ¿no?, que hemos visto igual hace un momento, sí va a tener una reacción de tipo inmunitaria, con una sensibilización previa. Entonces, vamos a poder ver, ¿no?, que se presenta con características en un cuello en V, ¿no? La reacción se va a presentar, normalmente se presenta en esa parte del cuerpo, y vamos a poder apreciar, ¿no?, en esta parte, como hemos visto hace rato, con la sensibilización previa de la dermatitis fotoalérgica. En los datos histopatológicos, como vemos acá, vamos a poder ver que en la aguda va a ir a afectar sobre todo a la epidermis y a la dermis, ¿no? A nivel de la epidermis va a haber una formación de las vesículas y ampollas y exocitosis mononuclear. En cambio, en la dermis, características de la aguda siempre van a ser, ¿no?, el edema, el infiltrado inflamatorio, que va a ser a nivel de los eosinófilos y los linfocitos, y va a haber una vasodilatación. En cambio, en la crónica, lo que sí podemos apreciar claramente, ¿no?, va a ser la hiperkeratosis y una acantosis, ¿no?, que son apreciables a nivel de la histopatología. En el diagnóstico diferencial vamos a poder apreciar, ¿no?, diferentes reacciones, ¿no?, que vamos a poder ver a nivel de la piel. Por ejemplo, una
dermatitis, una atopía de dermatitis, la dermatitis seborreica, también, ¿no? A nivel de lo que son las reacciones a nivel de la parte pediátrica, igual, ¿no? Poder apreciar diferencias. Entonces, los diferentes tipos de dermatitis van a tener características individuales, ¿no? Para poder diferenciarlas también. En el diagnóstico, vamos a ver, ¿no? Que el principal diagnóstico va a ser una buena historia clínica que podamos desarrollar. También preguntar, ¿no? Siempre en el tema de la edad, sexo y la profesión, ¿no? El tipo de lugar donde puede trabajar también influye, ¿no? El material de contacto que tiene muchas veces otros para material de contacto, incluso en las personas que trabajan en oficinas también tienen cierto reacciones alérgicas, ¿no? Al material de trabajo con el cual están en contacto diariamente. Las condiciones de higiene también, ¿no? Como hemos visto en el contacto con sustancias, ¿no? De esas orinas también es muy importante, ¿no? Y todo esto se hace con una buena elaboración de la historia clínica. Entonces, aquí un principal diagnóstico para poder hacer son las pruebas de parche, ¿no? Que estas pruebas de parche se ponen en contacto, ¿no? Con el sensibilizante al paciente. Y bueno, pues vemos el tipo de reacción. Si salen parche positivo, entonces quiere decir que el paciente sí realmente tiene, ¿no? Presenta una reacción alérgica al componente. Entonces, a partir de ahí se puede hacer, ¿no? El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, ¿no? El tratamiento, en cuanto al tratamiento, de manera general, podemos ver, ¿no? Que en los tratamientos puede ser, ¿no? Lo primero, evitar sustancias y los objetos causales, ¿no? Si en cuanto sea posible, tratar, ¿no? De que el paciente ya no tenga contacto, ¿no? Con las sustancias que le están produciendo la reacción alérgica. En el peor de los casos, muchas veces, si es por un tema de dermatitis ocupacional, poder decirle, ¿no? Al paciente que tal vez pueda también cambiar de trabajo, ¿no? Para que pueda evitar, ¿no? Que siga presentando nuestras reacciones en la piel, ¿no? Las medidas preventivas, ¿no? De uso de guantes, también poder evitar, ¿no? El contacto de jabones, detergentes, si estos son los que están causando, ¿no? La reacción. Si son las dermatitis que tienen que ver con la luz, ¿no? Como la fototóxica o la fotoalérgica, entonces protección contra la luz solar, y poder aplicar una crema o gel de barrera, ¿no? Para poder cubrir también el uso de cremas humectantes, también que coadyuva mucho. Y en tema de los antihistamínicos, la difenermida, que nos puede ser muy útil, ¿no? 10 gramos al día. En cuanto ya siendo más específico, por ejemplo, en la dermatitis por irritación que se da, lo primero es evitar, ¿no? El posible contactante, el que está generando la reacción, y poder, ¿no? Dar hidratantes ricos en lípidos, por ejemplo, un aceite de canola, también emolientes, ¿no? Según la condición de la piel. Y bueno, pues secantes también como silodecin, la vaselina, como vemos también, los esteroides tópicos, en el cual podemos... En los esteroides tópicos, el que más se recomienda, ¿no? Es el valerato de betametasona, ¿no? Y bueno, pues por último, ya culminando, tenemos, ¿no? La dermatitis por contacto alérgico, ¿no? Que lo podemos dividir, ¿no? En leve, moderada o severa extensa, y la crónica recalcitrante, ¿no? En el leve moderada, por ejemplo, lo que se nos aconseja mucho son los corticoides a nivel tópico, 2 veces al día por 2 semanas, ¿no? Se ha visto buenos resultados de esta manera. Inmunomoduladores tópicos, ¿no? Como para el tracomilus ungüento o pimecronilos en crema, ¿no? Pimecrolimus. Sí, Pimecrolimus. pimecrolin, sí. Ok, doctor. En la severa extensa, vamos a ver, ¿no? Que aquí igual de la misma manera son corticoides, pero esto es a nivel oral. Y bueno, pues la que se más comúnmente se receta es la prednisona, que va a ser a nivel oral, de 0.5 a 1 miligramos, ¿no? Kilo peso por día. Y bueno, pues el crónico recalcitrante, un tratamiento se va a deber con tratamiento con ultravioleta A. Se usa, ¿no? Vamos a ver que se puede usar 3 veces por semana, máximo, ¿no? Hasta 3 meses. Entonces se lo puede aplicar 4 a 5 veces por semana. También en el tema, ¿no? Se puede coayudar con el tema de la prednisona, que es en la misma cantidad, ¿no? Que en la severa extensa. Y agentes inmunosupresores como la acidotriopina, el micofenolato o la ciclosporina, ¿no? Y retinoides orales también, que nos va a ser de mucha ayuda, ¿no? En este tema, que va a ser de la dermatitis por contacto alérgico, ¿no? Que va a estar relacionada con la sensibilización previa.
Y bueno, pues eso sería la bibliografía en la cual he podido sacar, ¿no? La información, doctora. Muchas gracias. Muy bien, chicos, hasta ahorita los dos temas expuestos a la perfección. Muy bien. Seguiremos para completar el día de hoy. Vitiligo, ¿quién le toca? ¿Quién dijo a mí? ¿Cuál está hablando? ¿Brian? ¿Dónde estás? Es que no te veo. Ah, es que esa tu voz sexy, Maite. Dale. Se ve.
Cachito, vuelve por favor atrás. No es esclerosis tuberculosa, es esclerosis tuberosa. Tuberosa. Vas a fijarte qué es eso y nos avisas mañana, ¿ya? Ok. Ok, chicos, yo creo que por hoy los 3 temas están bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctora, en general, estaríamos viendo que la mayoría de las dermatosis están relacionadas con alteraciones o como que tienen un componente genético y solamente tienen desencadenantes. Más bien, no, si te has fijado, todas más bien tienen componente inmunológico, las que hasta ahorita han visto. Más que genético, porque has visto que el vitiligo no tiene componente genético asegurado. ¿Por qué? Porque tiene teorías etiopatogénicas. La psoriasis tiene componentes autoinmunes, igual. Genéticos, así como tal, tampoco. Y la dermatitis de contacto hay de 2 tipos, inmunológico justamente y el otro que no es inmunológico. Entonces, esta semana estamos viendo patologías más de tipo inmunológico, justamente. La semana que viene toca las de tipo infeccioso. Y la tercera semana toca algunos de tipo infecto contagioso, como la sífilis, otras neoplasias malignas, cáncer de piel, otras autoinmunes, como el pénfigo, que es otro de los temas, la tercera semana. Que dicho sea de paso, la tercera semana son 9 temas en lugar de 6. Entonces, ¿qué hemos hecho con los otros grupos? Que los temas que sobran, por decirte, hay personas que todos quieren mejorar la nota, entonces 2 personas dividen el tema y lo explican, o sea, exponen. Ahora, si alguien está contento con su nota, cree que le ha ido fantástico y realmente le ha ido muy bien y quiere dejar para otro que solamente lo otro exponga, por mí no hay problema. Mientras todos expongan sus 3 temas, es decir, de la primera, segunda y tercera semana. ¿Ok? Entonces, esos extras
los dejamos y ustedes como les digo, entre los 6 pueden exponer o pueden exponer a los que no les vaya muy bien. Y a veces hay gente que sí, aunque le vaya muy bien, quiere exponer igual, porque cuanto más expones, más estudias. Por ejemplo, ahorita cada uno de los que he expuesto está más al tanto de su tema. Yo sé que todavía no han debido revisar los otros. Entonces se supone que para mañana ya tienen que saber psoriasis, tienen que saber ya vitiligo y tienen que saber dermatitis de contacto, por si acaso. Entonces, esos temas ustedes ya tienen que ir estudiando, ya tienen que saber. Otra cosa, hoy no les estoy preguntando, primer día. Si tú me mencionas un diagnóstico diferencial, por ejemplo, micosis fungoide, por ejemplo, la misma esclerosis tuberosa que te corregí hace un segundo, pitiriasis alba, por decir, o dermatitis mumular en el caso de la psoriasis. Ustedes, esos diagnósticos que mencionan, tienen que conocerlos un poquito. Tienen que saber por lo menos cuál es la clínica para que ustedes se den cuenta por qué son diagnósticos diferenciales, porque el solo hecho de que lo nombres, el momento que tú veas la patología no te va a ayudar en nada. ¿No es cierto? Que tú tienes que ver. Ahorita ustedes ya tienen idea todos de lo que es un vitiligo. Antes sabían cómo se veían manchas blancas, por así decir, pero ahora ya saben que el nombre es manchas acrómicas, sin cromos color. Esa es la diferencia, por ejemplo, de un diagnóstico diferencial como una pitiriasis alba, que son manchas hipocrómicas. Algo fundamental en dermatología que ustedes tienen que saber son las lesiones elementales, chicos. Tienen que leer todos los días de Dios. Vitiligo son manchas. Psoriasis hay placas, hay pápulas, hay eritrodermia, hay pústulas, porque han visto que la psoriasis no es solamente un tipo clínico, hay varios. La dermatitis de contacto, por eso saqué la foto y les mandé de tipo agudo, crónico y subagudo, porque hay hiperkeratosis, ligenificación, ampollamiento, vesículas, hay eritema. Ustedes ya tienen que saber qué es un eritema, qué es una infiltración, qué es una hiperkeratosis o una ligenificación. No solamente porque eso te da la pauta del diagnóstico, sino porque te ayuda a hacer los diagnósticos diferenciales. Y también el tratamiento, no es lo mismo tratar una dermatitis de contacto que ha aparecido ayer a tratar una dermatitis de contacto que tu paciente ya tiene desde septiembre. ¿Entienden? Entonces, esto es sumamente importante que ustedes sepan. Y los métodos diagnósticos. Ahora, por ejemplo, casi todo es clínica. En el vitiligo también se usa luz de ultra. En la psoriasis, algo que he dejado pasar un poquito es la histopatología, pero ahí también se hace histopatología. Entonces, Zulma, me gustaría que un poquito revises, por favor, la histopatología, porque los cambios trascendentales en la psoriasis se dan a nivel epidérmico. Y tú tienes que saber qué es lo que se va a ver en la histopatología, qué va a haber, qué esperas encontrar. Ahora, por ejemplo, una dermatitis de contacto, no, tú haces la prueba del parche y tú haces un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque hay un antecedente de tu paciente de haber estado en contacto. Entonces ahí ya entran otros métodos diagnósticos. Hay algunos, por ejemplo, neoplasias, pentigo, algunos que y la misma psoriasis, justamente. Y bueno, como vamos a ver la semana que viene, por ejemplo, algunos otros temas que sí se necesita saber histopatología, chicos. Tienen que leer, porque pese a que es otro mundo, dentro del mundo de la dermatología, acompaña. Dermato es un poco más complicado de lo que parece, es un mundo distinto. Lean cuántas estructuras tenemos solamente en 1 centímetro cuadrado. Fíjense cuán maravillosos somos. O sea, porque acuérdense, la piel es el órgano más grande, más externo del cuerpo, ¿verdad?
psicológicamente, socialmente es importante, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién vive sin piel? ¿Alguien vive sin piel? No. No prueban dermato, no pasan de peso. Así también, la misma referencia. Entonces ahora es esa la importancia que ustedes van a tomar. Dermatología es una especialidad un poquito, para muchos difícil, como ya han debido escuchar hablar a sus compañeros. ¿No? Para muchos difícil, pero si a tantos les va bien, ¿por qué no nos va? Por eso las exposiciones están bien. Falta algunas cosas que yo sé que eran los primeros, por eso recién les estoy explicando que tendrían que haber complementado. Entonces, sí la histopatología cuando cabe. Ya, por ejemplo, hay otras que el diagnóstico te dice esencialmente clínico, entonces ahí no necesitas. O te dice el diagnóstico, por ejemplo, inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta. Tienes obligación de ir y buscar qué es inmunofluorescencia, cómo es la directa, cómo es la indirecta y cómo se realiza. Haz de cuenta que tu paciente está al frente y él te va a decir, doctor, entonces, ¿y qué me va a hacer? ¿Qué necesito llevar? ¿Cómo tengo? ¿Dónde? O sea, tú tienes que saber. Así como le pides hemograma, ¿no? El doctor dice, tiene que ir, le van a sacar sangre, vayas en ayunas y demás. Aquí también. Cuando te dicen cualquier cosa, por ejemplo, un PCR, ¿no ves? Para la COVID. Entonces tú le dices, señora, le van a tomar la muestra nasofaringea, va a abrir la boca, van a meter el cotonete largo, se va a quedar chiquita porque van a meter por la fosa. Así, tú también tienes que saber cómo son las otras pruebas. Entonces, cuando ustedes lean un método diagnóstico, revisen, si es ahí, ahora es solo googlear. Ni siquiera ya es uno ir a libro, buscar, que eso era lo bonito antes, porque ahí tú hacías muchos resúmenes, por eso yo los obligo a hacer los resúmenes y a mano. ¿Por qué? Porque quiero que aprendan. Este poquito de dermatología que ustedes van a ver, eso va a ser importante para ustedes, porque estadísticamente son los temas de mayor prioridad. Es todo lo que estamos viendo. Y hay algunos que quizás no en estadística por la frecuencia, pero sí por la importancia, como que son las neoplasias. Y no falta alumno que ya va al consultorio después o se preocupa de un familiar por una cosa u otra cosa. Porque para empezar, no hay ser humano adulto que no tenga una patología dermatológica. Sea un lunar, sea una mancha, sea que la uña es frágil, sea que el cabello se cae, sea que le ha picado un mosquito. No existe ser humano adulto que no haya tenido o no tenga. Es solo para mirarse ustedes al espejo. Y quizás, bueno, ustedes, gracias a Dios, estén bien, pero alguien de la familia sí. O que salgan alguna vez porque les haya salido, ya es una alteración dermatológica. Entonces, es esa la importancia, que a diferencia de otras especialidades, que gracias a Dios uno es sano, aquí no hay nadie que sea enteramente sano. Todos tenemos o hemos tenido. Y eso implica todos. ¿Ok? Mañana, chicos, la clase va a ser más temprano, en la tarde. Entonces, ayer como tenía examen me dijeron y después ya quedé sin batería, no le el cargador, nadie tenía para prestarme, se me hizo un quilombo. Entonces, mañana yo les voy a mandar el mensaje, probablemente sea tipo 2:30, ¿ya? Para que empecemos a esa hora. Y también es aleatorio, ¿ok? Entonces yo voy a decir tal tema y así. Entonces, en esa secuencia, entonces, revisen por favor a los que les ha faltado alguna cosa de sus exposiciones, denle una revisadita. Y el resto también, no porque a fulanita le haya faltado esto o lo que sea, no, revisen, porque el día del examen
a ti te tocó exponer urticaria, te voy a preguntar de dermatitis atópica. Tenlo por seguro. ¿No? Y son preguntas sencillas, como les he dicho, pero el examen es oral. Entonces, y generalmente cuando están dando, y escucho, a veces escucho así, ¿ves? Y la desesperación, están buscando sus apuntes, sus hojitas o en la computadora. Así como ya nos hemos vuelto muy duchos los docentes con los alumnos que dan examen frente a frente antes de la pandemia, ya así también les cuento que ya así captamos. Entonces ya están grandecitos como para hacer trampa. Porque eso a estas alturas no se llama ya chanchulla, en un adulto eso es fraude. Entonces yo voy a pedirles que seamos todos serios y que tengamos respeto por todos. El respeto mayor es sí la puntualidad. Entonces yo soy muy puntual. Ayer, como les digo, yo tenía pensado dar en la tarde, pero con el examen de ustedes y todo por postergar ya se me complicó y no pude adelantar la cirugía. Entonces, sí, mañana más o menos, como les digo, 2:30 vamos a empezar. Cuando hay alguna duda, yo no voy ningún problema que me pregunten por WhatsApp, por si acaso. Usualmente preguntas dermatológicas prefiero que las hagan en el grupo, así todo el mundo también está un poquito atento. Quién sabe, tienen las mismas dudas y no sabían, entonces no me hago problema. Y las otras dudas en las clases. Si es necesario hacer 2, 3 Zooms, 4 Zooms, mientras tengan dudas, mi tiempo es el de ustedes. Entonces, por mí no va a haber nunca problema en cuestión de tiempo. ¿Ok? Ya, chicos, entonces vayan a estudiar. Como les digo, sé que Navidad, Año Nuevo es un año bien sui raro, horrible, en todo el sentido. Pero no nos queda de otra, entonces hagámoslo bonito en lo que va terminando el año, hagámoslo bonito. Intenten ver lo bonito de lo que es dermatología, es una especialidad linda donde no deja nada a la imaginación, todo está ahí, todo se ve. ¿Ok? Y cualquier duda que tengan me preguntan. Bueno. Doctora, Sí. ¿Vamos a subir las diapositivas? Sí, por favor, a la página, a lo de Classroom, ahí generalmente yo las voy revisando. Como han visto, voy sacando fotos, voy tomando apuntes. Antes hasta la ortografía descorregía, ahora ya lo dejo pasar eso. Pero hay otras cosas que no puedo dejar pasar, es cuando, por ejemplo, mencionan un nombre que esté mal. A veces sí es error al digitar, eso se nota, se ve, como han visto algunas de las diapositivas, ¿no ven? Pero hay otras veces que está el error en el nombre del medicamento o en la patología, entonces eso sí tengo que corregir para que el resto no aprenda mal. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Está bien, doctora. Buenas noches. Estudien, buenas noches. Está bien, Mañana, doctora. doctora, gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.